Déjenme acomodar el micrófono porque luego me peleo con él. Ahí está. Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Va a haber clase para los niños kinder, los niños de jardín? ¿Sí? ¿No? Bueno. Hermanos, Dios nos bendiga enormemente en esta hermosa tarde en el cual vamos a meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Y para ello, hermanos, les voy a pedir que abran ahí en el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio, particularmente en el relato de Juan, cita bíblica que ya mi hermano Mario acaba de leer hace un momento. Juan capítulo 16, versículos 20 al 24. Juan capítulo 16, versículos 20 al 24. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, es decir, la era cristiana, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a leer del 26 al 27, hermanos. En aquel día, es decir, la era cristiana, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Y por último, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante, hermanos, en estos versículos bíblicos que acabamos de leer, y es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo ha afirmado en este último versículo. Una frase que debe de considerar usted y debo de considerar yo. Y precisamente lo dice el versículo 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Esta, hermanos, es una afirmación de parte de nuestro Señor. Y una afirmación es una confirmación, es una ratificación que en algún punto de nuestra vida experimentaremos sentimientos de tristeza, pena, dolor, pesadumbre, congoja, amargura, consternación, tribulación, abatimiento, desolación, desconsuelo, desesperación, sufrimiento, mortificación, tormento, tortura, quebranto, agonía, ahogo, cargas y hasta sentimientos de muerte. Y solamente por mencionar algunas cosas que provoca la aflicción. Hermanos, es muy importante tocar este tema, porque la aflicción mal encausada, la aflicción mal dirigida, nos puede llevar a la desesperanza. Y bien dice el dicho popular, de que lo último que se pierde y lo último que se muere, ¿qué es? La esperanza. Hermanos, la desesperanza ocurre cuando nos damos por vencidos en la vida. Y si vivimos sin esperanza en mucho tiempo, esta se refuerza. La aflicción puede reforzarse, puede alimentarse de esos sentimientos negativos
y crece hasta convertirse en un gran monstruo llamado depresión. La depresión, hermanos, significa estar bajo una presión, ya sea de algunos de los sentimientos que mencionamos hace un momento, porque la depresión es ese monstruo que te tumba y que pone sus pies precisamente sobre su cabeza, en señal de que lo ha cazado. Hablar de depresión nos referimos particularmente a un encogimiento. La depresión le lanza un lazo, por así decirlo, lo limita. ¿Por qué cree que la persona depresiva se aísla en su pequeño mundo, se aísla en su pequeño ego y no puede ver más allá de sus ojos? La depresión, hermanos, es precisamente el abatimiento del alma. Una de las cosas que hace la depresión es golpear lo que está pensando, lo que está sintiendo, y que flaquee usted de la voluntad y que no tenga noción de la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. La verdad de todo esto, hermanos, es que la depresión afecta a millones de personas y no respeta a cristianos. Hermanos, la depresión, es importante decirlo, no es un pecado. Lo que es pecado es lo que usted va a hacer con esas aflicciones. ¿Cómo va a responder usted a esas aflicciones? ¿Va a ser motivo para que yo peque? ¿Va a ser motivo esa aflicción para que yo me caiga, me derrumbe? Ojo, la depresión no es pecado. Lo que es pecado es lo que yo voy a hacer con esa depresión. Hermanos, es necesario recordar y tener presente lo que dijo Jesucristo ahí en el 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero es mucho más importante y necesario recordar y tener presente cómo termina la misma cita. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta tarde me gustaría que consideraran el tema de la depresión, pero me gustaría intitular esta prédica con la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para vencer la depresión? Ese va a ser el tema en esta tarde, hermanos. Y es bien importante hacer un comentario al respecto. Vamos a sacar de este tema la depresión clínica, aquella que precisamente necesita de un diagnóstico médico, de un especialista, y en el cual hay muchos elementos que no necesariamente derivan del pecado, sino de condiciones físicas de la persona. En este tema no estoy incluyendo ese tema de la depresión clínica, es muy diferente, hermanos, ¿sí? ¿Qué debo hacer para vencer la depresión? Ese va a ser el tema en esta tarde. Y hay una cosa que debemos hacer, hermanos. Debemos reconocer los síntomas de una depresión. ¿Y cuáles son esos síntomas? Bueno, el primer síntoma es precisamente, hermanos, los lamentos. Una persona que está en vías de entrar a una depresión es una persona que siempre se está lamentando por todo. Un lamento, hermanos, es el grito de una persona. Un grito que no se quiere lanzar, pero que se le escapa de la garganta en el estrés de un dolor insoportable. Mire cómo dice Marcos, un ejemplo de esto es Marcos capítulo 15, versículos 37 y 38. Marcos 15, versículos 37 y 38. Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos de arriba abajo. Esta es la traducción del lenguaje actual. Jesucristo en ese momento lanzó este lamento por esa gran presión que sentía en su vida, ahí en la cruz. Pero es bien importante decirlo, los lamentos, hermanos, son ocasionados por pérdidas, por injusticias, inclusive por traumas emocionales. Ayer en la tarde, hermanos, escuchaba a un papá tigre y a un tigrillo hablando acerca de un partido de fútbol, Tigres contra Monterrey,
Y le decía el tigrillo, ¿por qué, papá? ¿Por qué perdió mi equipo? Y estaba tan lastimado, ¿por qué? O sea, haciéndole esa pregunta, ¿por qué perdió? Pero dímelo, papá, ¿por qué? Y el papá no sabía qué decirle. Si este niño no se cuida de su depresión, si entra en depresión, puede caer muy bajo, hermanos. Inclusive a darle a la América. Por eso les digo, hermanos, cuando no cuidamos precisamente esto, hermanos, puede tener consecuencias muy drásticas. Hermanos, los lamentos son ocasionados por pérdidas. Podemos perder un montón de cosas. El novio, la novia, el trabajo, la familia, la esposa, el esposo. En la vida podemos sufrir cantidad de injusticias o inclusive, hermanos, huellas emocionales que están bien marcadas en el corazón. Un clarísimo ejemplo de esto, hermanos, un ejemplo por excelencia, es el famoso profeta llorón, que inclusive tiene un libro que se llama Lamentaciones. Era bien chillón Jeremías. Pero la verdad, hermanos, es que el pueblo judío le hacía mucho bullying. Bastante, hermanos. Era un hombre que enfrentó al pueblo judío por esa indigencia espiritual, por esa bancarrota espiritual en la cual estaba. Imagínense que todo un pueblo se vuelque en contra suya y que de repente lo agarre y lo avienta a una fosa séptica para que usted muera ahí entre el excremento. Imagínense que lo pongan en el cepo y que le estén aventando tomatazos y él siguiendo predicando y diciéndole los pecados del pueblo. Claro que Jeremías iba a escribir algo así, hermanos, porque estaba bien dolido. Pero llegan a un punto, hermano, en que estaba en un cepo, ahí en la plaza pública. Fíjese muy bien la expresión de Jeremías, ahí en el libro de Jeremías, hermanos. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Fíjese las palabras que está utilizando el profeta Jeremías a Jehová, la forma en la cual se estaba dirigiendo a él. Nota muy bien cómo dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué tremendas palabras de Jeremías. Él ya no quería predicar, hermanos, pero todavía sentía el llamado en su corazón. El profeta Jeremías estaba recordando lo que Jehová una vez le había dicho. Fíjese cómo dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase, está hablando Jehová, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Por esta y muchas razones, en ese momento Jeremías debía de confiar más en Dios, hermanos. Fíjese cómo dice ese capítulo en el versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Él debía confiar en Dios. Él debía tener firme la esperanza de hacer el trabajo al cual había sido encomendado, al cual había sido llamado, hermanos. Fíjese cómo dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos. Sé muy bien, Jeremías 29:11, palabras de Jehová. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Indudablemente, hermanos,
Dice precisamente la palabra de Dios que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y la pregunta es, ¿cuáles son todas las cosas? Pues todas, tanto malas y como buenas, hermanos. Hermanos, Jeremías debía depositar sus lamentos en Jehová su Dios. Él debía confiar más en Dios. Él debía dirigirse a Dios y depositar esos lamentos a nuestro Padre Celestial. Allí en Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, cuando vemos a una persona lamentarse por todo, debemos de cuidar mucho eso, porque es una persona en vías de entrar en depresión. Y es algo que debemos de aconsejar y animar, inclusive para nosotros mismos. Dice Jehová: clama a mí y yo te responderé. Hermanos, otro síntoma precisamente de la depresión son las lágrimas. Otro elemento que es mucho más evidente. Y lo que es de mucha tristeza en todo esto, hermanos, es que hay personas que se lamentan, pero que no lo notamos. Y hay personas que lloran y que tampoco lo notamos. Y pueden vivir enclaustradas y aisladas del mundo, viviendo en depresión. Las lágrimas, hermanos, son ocasionadas cuando sufrimos una gran caída o fracasamos en la vida. Las lágrimas son ocasionadas también cuando sufrimos grandes pérdidas, pérdidas que nos calan hasta los huesos, como el perder todo tipo de esperanza, vivir sin propósitos y sin sentido de la vida. Pero ¿sabe qué es lo más devastador para un ser humano? Perder a un ser amado. Cuando uno pierde un ser amado, uno tiene que decidir: o me entro en una espiral de depresión y dejo que eso me mate, o realmente lo dejo pasar en unos días. Siempre es doloroso que un ser amado se vaya, hermanos, pero es bien importante que usted y yo nos preguntemos: ¿qué voy a hacer con ese dolor? ¿Qué voy a hacer con esas lágrimas? Porque puede influir mucho en su vida. Hermanos, recordemos precisamente el fracaso de Pedro. Ustedes lo recuerdan muy bien, cómo lo dice Mateo 26, cómo niega al maestro. Pero algo bien interesante del apóstol Pedro, hermanos, es que era un hombre que siempre iba para adelante. Ustedes lo conocen, aventado, impulsivo. Y en aquella ocasión, cuando los discípulos de Jesucristo se preguntaban, y todo el pueblo se preguntaba, pues ¿quién es este Jesús? Y Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿qué está diciendo la gente de que quién soy yo? Bueno, dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros que algunos de los profetas. Y les pregunta: ¿pero ustedes quién piensan quién soy yo? Y el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posteriormente, hermanos, Jesucristo les iba a decir, próximo a que fuera apresado, enjuiciado, les dice a sus discípulos: en unas horas, en unos minutos, el Hijo del Hombre va a ser aprisionado, el pastor de las ovejas va a ser atrapado, y las ovejas se van a dispersar. Y dice Pedro: no, Señor, yo voy a dar la vida por ti, le dice. Pedro, no digas eso, porque antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a dar la vida por ti. Y se llegó el evento que tenía que ser probado de esa manera, y ustedes conocen. Jesucristo es aprisionado, es enjuiciado, estaba en el patio del sumo sacerdote, y como Pedro era bien aventado, ahí estaba también en el patio del sumo sacerdote, viendo lo que le estaba aconteciendo al maestro. Y uno de los guardias, cuando estaba ahí en el fuego, le dice:
tú pareces que eres Galileo, le dice. Dice, no lo soy, dice Pedro. Y cantó el gallo una vez. Y luego se acerca a la sirviente y le dice, no, hablas como los que siguen a ese tal Jesús. No, yo no lo soy. Y empezó a decir groserías, empezó a soltar malas palabras. Y nuevamente le dijeron, no, si tú eres uno de ellos, yo ya te reconocí. No, yo no lo conozco a ese hombre. Y el gallo cantó por segunda vez. Y dice la Biblia que en ese momento Jesucristo volteó a ver a Pedro. En ese instante. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Pedro? Se dio la vuelta, salió a llorar amargamente. Pero hay algo muy importante que podemos aprender aquí, hermanos. En su resurrección el Maestro no tardó en restaurar a Pedro. Inclusive el capítulo 21 de Juan nos dice de qué manera Pedro había cambiado su vida. Por eso estas circunstancias que nos suscitan, hermanos, o lo usamos para bendición o lo usamos para maldición. ¿Qué va a hacer usted con las aflicciones? Cuando el Maestro resucitó y tuvo una oportunidad de platicar con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Hermanos, ¿cuál es otro síntoma de la depresión? Ya dijimos que es precisamente las lamentaciones, los fracasos, pero hay algo que nos lleva precisamente a la depresión y creo que es una de las cosas y elementos más fuertes en esta cuestión que padece el ser humano, cristianos y no cristianos, y es precisamente el dolor. El dolor, hermanos, es ocasionado por diversas circunstancias, tal vez por enfermedades, tal vez por defectos físicos, por mencionar algunas cosas, pero un claro ejemplo de cómo sobrellevar precisamente el dolor. Otro ejemplo por excelencia, hermanos, es el apóstol Pablo. Fíjese ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. Segunda carta a los Corintios, capítulos 2, versículos 7 y 8, el aguijón de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El propósito del aguijón de Pablo, hermanos, era para que no se enorgulleciera, era para mantenerlo humilde. Sabemos, hermanos, que el aguijón que sufría el apóstol de los gentiles era ocasionado precisamente por un mensajero de Satanás y lo estaba abofeteando. Y abofetear significa golpear constantemente. Este aguijón lo tenía atravesado en su cuerpo, hermanos. Cuando hablamos acerca de la palabra aguijón, siempre tenemos que echar a volar nuestra imaginación en el sentido de que se refiere a esos utensilios precisamente de metal que tienen una punta afilada y con el cual se golpea a los animales para que se muevan. También los aguijones se encuentran en abejas, en avispas, en escorpiones, inyectando precisamente esos venenos, ¿verdad? Hay aguijones que son mortales, como el de las mantarrayas. Ahí está, pregúntenle, bueno, ya no lo podemos preguntar al cazador de cocodrilos, ¿va? Le atravesó el corazón el aguijón de una mantarraya. Allá en Baja California, hermanos, se practica mucho el surf. Y precisamente por el mar abierto que hay del Océano Pacífico, hermanos, hubo una temporada, de manera misteriosa, empezaron a emerger del fondo del mar medusas. Y empezaron a picar precisamente con sus aguijones a los surfistas. Y son tan venenosas, hermanos, que en un instante le paralizan todo el cuerpo. Imagínense en medio del mar que se te paralice el cuerpo. El aguijón que estaba experimentando el apóstol Pablo, realmente no sabemos a qué se está refiriendo. Probablemente pudo referirse a enfermedades crónicas, epilepsias, migrañas, problemas oculares.
Pudo haber sido una personalidad explosiva y arranque de ira. Estas son opiniones de hermanos, o tal vez hermanos que se oponían a su ministerio, o judíos que querían precisamente matarle. La verdad de todo esto, hermanos, es que desde el capítulo 10 de esta segunda carta, Pablo estaba presentando sus credenciales como apóstol. Y esa validez y la validez de estas credenciales estaban selladas con sangre y sufrimientos. Fíjese muy bien cómo dice ahí el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, hermanos. Versículos 22 al 30. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones y peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermanos, al apóstol Pablo no le importaba impresionar a nadie sobre sus tribulaciones que padecía por la causa del Señor. Tampoco quería glorias por haber ido hasta el tercer cielo o haber estado en el paraíso. Pablo en realidad, hermanos, quiere enseñarnos algo acerca del dolor. Y lo dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice la palabra de nuestro Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, por amor a Cristo, Pablo se gozaba en las debilidades. Por amor a Cristo, Pablo se gozaba en las afrentas. Por amor a Cristo, Pablo se gozaba en las debilidades. Por amor a Cristo, Pablo se gozaba en las persecuciones, se gozaba en las angustias. Y cuando Pablo reconocía esta débil condición, hermanos, en realidad era más fuerte que nunca, no por él, sino porque Dios estaba con él en esos precisos instantes, y lo sentía y lo vivía al momento de reconocer estas cosas en su vida. Le invito a hacerse la siguiente pregunta que hizo el apóstol Pablo a los romanos, hermanos. Ahí en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y enlista una serie de cosas. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Estas cosas podrán separarnos del amor de Cristo, hermanos? Si es así, tenga mucho cuidado. Y debe de considerar precisamente, hermanos, combatir y tener presente lo siguiente. Porque note cómo le responde el apóstol Pablo en Romanos 8:37 y 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todas esas cosas que había en el listado al apóstol Pablo en el 35, nos está diciendo a nosotros, somos más que vencedores
que todas esas cosas que yo les enlisté, porque Dios está con nosotros. Y sigue diciendo en el siguiente versículo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta cómo se combate el dolor? El apóstol Pablo nos da una cátedra acerca de eso. De lo poderoso que es, hermanos, el confiar en nuestro Dios. Hermanos, ya mencionamos algunos síntomas acerca de la depresión. Los lamentos, las lágrimas, el dolor. Y cuando estos síntomas no se detectan a tiempo o simplemente se dejan a la desidia, hermanos, la persona depresiva puede entrar en una espiral decreciente de depresión, llevándola inclusive hasta la muerte. Cuando nosotros miramos estos elementos en una persona, acérquese a ella, preocúpese por ella, porque somos la familia de Dios. Hermanos, quisiera citar solamente un ejemplo acerca de cómo lo que puede ocasionar la depresión, el deseo de morir cuando una persona está depresiva. Y llama mucho la atención cómo puede cambiar un estado anímico de un día para otro. Y me gustaría citar el caso del profeta Elías. Ustedes conocen muy bien al profeta Elías. Y saben, mis hermanos, cómo él combatió a los 450 profetas de Baal. Cómo hizo descender fuego del cielo para demostrarle a todo ese pueblo rebelde de que el Dios que estaba adorando Elías era el Dios verdadero. Era el Dios que los había sacado de Egipto. Y cuando se realizó este gran milagro, hermanos, esta muestra del poder de nuestro Dios, pues le dieron cuello a todos sus profetas. Una gran victoria para Elías. Pero se topó a una mujer controladora, manipuladora y loca, llamada Jezabel. Al otro día salió huyendo al monte Oreb. Allá fue a esconderse al monte. Y llorando y lamentándose, hermanos, entró en depresión. Le dijo: ya no quiero vivir, Jehová, ya mátame. No soy mejor que mis antepasados. En 2 ocasiones, en ese mismo capítulo, Jehová le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Vete a ungir a las personas que te estoy indicando que unjas. Ya te escogí un reemplazo. Ándale, levántate. Hermanos, es que tenemos la palabra de Dios para animarnos. Cuando Judas Iscariote traicionó al maestro y precisamente señala a Jesucristo, Judas señala al maestro y el maestro le pregunta: amigo, ¿qué haces aquí? Y no creo que el maestro haya utilizado el sarcasmo sabiendo que le había traicionado. Jesucristo amaba a Judas. Y cuando Judas se dio cuenta de su error y de su falta, en vez de ir a humillarse ante el Señor y reconocer su pecado, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó. Por cobarde y porque no sabía cómo responder a esa situación. ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas, hermanos? Vamos a reconocer nuestra humildad, vamos a reconocer nuestra debilidad, porque como cristianos cuando hacemos eso, hermanos, el poder de Dios será evidente en nuestras vidas. Termino con esto siguiente. ¿Qué debo hacer para vencer la depresión? Debo armar una estrategia, hermanos, para vencer la depresión. Ya no tengo tiempo para decirles, pero quisiera listar algunas cositas. Primero, debemos hacer un esfuerzo conscientes en nosotros mismos, hermanos. A veces son berrinches, a veces son cosas que con la fuerza de voluntad podemos salir adelante. Segundo, debemos depositar nuestra atención en Cristo Jesús y en nuestros hermanos.
Y qué mejor que la familia para que nos apoye en esto. Porque somos familia de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Actuemos como tales. Hermanos, Jesucristo lo dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y agobiados. ¿Y qué? Yo les haré descansar, dice. Debemos de tener plena confianza en lo que el Maestro nos está diciendo. Debemos, en tercer lugar, debemos estar firme en la palabra, aunque su alma esté siendo abatida. Por ningún motivo, hermanos, deje de reunirse. Por ningún motivo deje de adorar y servir a nuestro Dios. Porque en el momento en que lo haga, usted ya habrá perdido esa batalla. Y por último, debemos empezar a confiar en Dios. Nosotros no estamos solos, hermanos. Y me gustaría citar este ejemplo bíblico solamente. Ustedes saben muy bien que el reemplazo de Elías fue el profeta Eliseo. Y cuando el rey de Siria quería acabar precisamente al reino del norte, a Israel, precisamente Eliseo estaba aconsejando al rey de Israel de que esta era la manera, estas eran las tácticas del rey de Siria para poder atacar y para poder destruir al pueblo. Eliseo le estaba precisamente diciendo qué tenía que hacer al rey de Israel para que evitara esos conflictos. Entonces el rey de Siria se pregunta: pero pues ¿qué está pasando? Pues si yo estoy poniendo mi mejor ejército, estoy atacando por todos flancos, ¿por qué? ¿Por qué sale huyendo? ¿Por qué siempre se sale precisamente, se escapa el rey de Israel? Y le dice uno de sus consejeros: es que tienen un profeta llamado Eliseo y les está diciendo por dónde irse y cómo evitar esos problemas. Yo te sugiero que mejor te vayas sobre el profeta Eliseo. Y lo ubican a Eliseo. Ahí estaba en Dotán y llega todo el ejército sirio. Y cuando amanece, precisamente dice el siervo de Eliseo: Señor, el ejército enemigo ya nos ha rodeado, ¿ahora qué vamos a hacer? Y dice Eliseo: no te preocupes, más son los que están con nosotros y mucho más poderosos que ellos. ¿Pero quién? ¿Pero quién, profeta Eliseo? Pues si no ve a nadie, estamos solos aquí. Y dice precisamente 2 de Reyes 6, 14, 17, que el profeta Eliseo oró para que se le abrieran los ojos espirituales del siervo que tenía. Y cuando los abre, hermanos, cuando ve esto, miró a millares de seres, a millares que pertenecían al ejército de Dios. Y esa también es nuestra condición. Uno podría decir: pero es que yo no veo nada. Fíjese, nomás quiero citarles 3 versículos bíblicos. Salmo 46, 1. Salmo 46, 1. Termino con esos 3 versículos bíblicos. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora me gustaría que se ubicaran en el Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Usted teme a Jehová? Hermanos, ¿ustedes temen a Dios? Entonces están siendo defendidos. Fíjese cómo dice, y si quiere algo del Nuevo Testamento, Juan 9:31, y con esto termino. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Debemos de confiar en Dios, de que Él está en medio de nosotros. ¿Qué debo hacer para vencer la depresión? Primero, tiene que reconocer y ver los síntomas que giran al torno de su vida. Y segundo, tiene que armar una estrategia para poder vencerla. Aquí hay algunos elementos que usted puede utilizar. Que Dios le bendiga, hermano.